Miles de personas se han comunicado con nosotros para saber qué pasó con el pequeño Pishna, conmovidos por esta historia fantástica de la pequeña nutria de río. Pues a continuación les mostramos el desenlace. La semana pasada conocimos la extraordinaria historia del pequeño Pishna, una nutria neotropical macho que fue abandonado en medio de la selva por cazadores ilegales, después de que estos asesinaran a su madre, cuando el cachorro tenía pocos días de nacido. Gracias a un grupo de biólogos, Pishna pudo sobrevivir y fue trasladado hasta el centro de rescate Merasonía, en la provincia de Pastaza. El lobito de río pasó 40 días en una pequeña jaula de cuarentena, donde se analizó su estado de salud. Posteriormente fue trasladado a una jaula de aclimatación. Aquí, el objetivo era recuperar el instinto salvaje de Pishna, para poder devolverlo a su hábitat con la seguridad de que tiene las aptitudes necesarias para enfrentar los peligros del bosque. Tenemos que acondicionarla para que ella aprenda a reconocer posibles depredadores, a que comience a tener miedo a los seres humanos. Y es que tristemente, gracias a la tala desmedida y a la continua contaminación de ríos y lagunas, este tipo de mamífero, tan valioso para mantener el equilibrio natural, se ha visto expuesto a múltiples enfermedades en los últimos años, y además tiene que vivir en espacios cada vez más reducidos. En nuestro país existen tan solo dos especies de nutria, la neotropical como Pishna y la nutria gigante, cuya principal diferencia, además de su tamaño, es su estilo de vida, ya que mientras la nutria neotropical es un animal solitario que únicamente se une a sus congéneres para reproducirse, la nutria gigante vive siempre en grupos familiares. Es sumamente difícil poder observar a una nutria en su ambiente natural, y por ello no hay un registro de cuántos individuos de esta especie existen todavía en nuestro país. Pero según los expertos, lo que sí está claro es que ambos tipos de nutria se encuentran en grave peligro de extinción. El ser humano es su principal amenaza en estos momentos. Las nutrias gigantes son una de las especies menos conocidas y más amenazadas de cuantas habitan la selva amazónica. En 1997 la televisión pudo constatar, gracias a un grupo de jóvenes biólogos, cuán difícil era identificar a estos individuos en su ambiente natural. Para localizar al primer grupo de nutrias que se ha podido estudiar en nuestro país, fueron necesarios varios meses de agotador trabajo de campo. El primer encuentro, tan inesperado como cercano, fue particularmente emocionante. 5 cabezas pequeñas así fuera del agua, entonces me quedé estático y el corazón me empezó a latir tremendamente rápido, entonces supe que eran las nutrias gigantes. Al principio a uno le da un terror en pensar de que estos animales le puedan hacer daño o lo puedan atacar, porque son animales impresionantes, pero poco a poco uno se da cuenta de que son animales tan inocentes que por algo están en los problemas que están ahora. Y años después, en uno de nuestros viajes por la provincia del Napo, maravillados, pudimos presenciar y captar con nuestra propia cámara los sonidos y el comportamiento de una familia de la majestuosa e imponente nutria gigante, todo en plena selva. La seguimos hasta el estero, en silencio, para encontrarnos a nosotros mismos y mirarnos y vivirnos. ¿Qué más puede uno pedir? ¿Qué más? Si no llegar a entender el silencio y la música de la selva. De regreso en Merasonía, Miguel Rodríguez, biólogo experto en nutrias, junto a su equipo estaba listo para continuar con el difícil proceso de liberación de Pishna. En principio se había planificado concluir la liberación en 60 días, con la finalidad de evitar un daño psicológico irreparable en el lobito de río, producto del encierro prolongado. Pero penosamente el continuo contacto con humanos durante toda su vida le estaba pasando factura al pequeño Pishna. Habían transcurrido ya 90 días y todavía no se encontraba listo para ser liberado. Sin embargo, el plan por devolverlo a la naturaleza debía continuar. Prácticamente Pishna nunca vivió en su hábitat, así que para asegurar su supervivencia el equipo de rescate consideró necesario colocar un radiotransmisor en el cuerpo del animal para conocer su ubicación al momento de abrir la jaula, rastrear sus movimientos y cuidarlo a la distancia hasta que aprenda por sí solo a defenderse en el bosque.
Lo común en este tipo de casos es colocar un collar radiotransmisor en el cuello del animal, como fue el caso del oso bubu, pero en el caso de una nutria todo su cuerpo está diseñado aerodinámicamente para poder nadar a gran velocidad, así que un objeto extraño como este podría afectar el desempeño del lobito y exponerlo fácilmente a predadores. Es así que el doctor Leonardo Arias estudió otra posibilidad, muy delicada pero necesaria. Decidió operar a Pizna para instalar un pequeño radiotransmisor dentro del cuerpo del animal. Una vez que liberemos al animal teníamos que monitorearlo de alguna manera. Luego de investigar y de asesorarnos bien a nivel internacional, vimos que la mejor opción era ponerle un implante intraperitoneal. Es un radiotransmisor que nos manda una señal y que nos permite saber en dónde se encuentra el animal. Con el lobito anestesiado el proceso comenzó y debía ser lo más rápido posible para evitar que el efecto de la anestesia termine. Era la primera vez que en el país se realizaba una incisión semejante en el cuerpo de una nutria. La cápsula blanca contenía el radiotransmisor que permitiría monitorear a Pizna por lo menos a 1 kilómetro de distancia. Listo, y suturamos ahí. Unas 2 gotas de sangre es mucho. Y una vez cerrada la herida, solo quedaba esperar que el aparato no complique el organismo de la nutria. Fue muy exitosa la operación, el animal se recuperó bastante bien. Han pasado ya 3 meses después de su operación y ahora estamos ya en la fase de liberación, ¿no? 12 semanas después de la operación la herida había sanado y el organismo de Pizna respondió bien al transmisor. El equipo podía decir finalmente que la operación fue todo un éxito. En este punto hubiéramos querido que el pequeño Pizna fuera liberado exitosamente, pero de manera desafortunada un nuevo inconveniente sorprendió al equipo de rescate. Cuando Miguel se acercó a la jaula para hacer la última evaluación de la nutria, pudo observar que un pequeño hilo blanco salía del cuello del animal. Al intentar extraerlo, Miguel se dio cuenta que el hilo blanco era parte del cuerpo de un inmenso parásito de casi 30 centímetros de largo. Y tratamos de identificarlo con expertos nacionales, lamentablemente nadie lo pudo identificar aquí. Según los biólogos, jamás se había visto un parásito similar en el país. Esta era una especie totalmente desconocida para la ciencia. Sin embargo, por sus características, todo parecía indicar que se trataba de una especie de Dilophilaria, un parásito letal que afecta el corazón y los pulmones del animal hasta quitarle la vida. De inmediato, Lobito tuvo que ser sometido a otra operación urgente para extraer el parásito, y ventajosamente después de varios días de análisis, se concluyó que no se trataba de una Dilophilaria, sino de una nueva especie del género Dracunculus, un parásito que actúa a nivel subcutáneo. Ventajosamente es un parásito que se encuentra comúnmente en las nutrias y que no causa un mayor daño, que está a nivel subcutáneo. Aunque no se conoce cuáles fueron las causas para que este nuevo parásito haya aparecido en el cuerpo de Pizna, seguramente el nuevo gen de Dracunculus es producto de la desmesurada contaminación que, como vemos, está causando nuevas enfermedades a estos milenarios animales. No había más tiempo que perder para la liberación. Pizna había pasado tanto tiempo en cautiverio que un daño psicológico irreparable era solo cuestión de días. Son las 8:30 de la mañana y nos encontramos en el sector de Mera, en la provincia de Pastaza, y nos estamos adentrando hacia el bosque donde dejamos en la jaula a la nutria para ver si el día de hoy podemos hacer la liberación y podemos dejar en libertad a este magnífico animal. Ojalá tengamos suerte. 6 meses después de nuestra primera visita hasta el centro de rescate Mera Soní en la provincia de Pastaza, regresamos hasta este lugar para finalmente devolver al pequeño lobito a su hábitat natural. Es muy importante ahorita mantener silencio debido a que nos interesa que el animal ya no tenga contacto con los seres humanos, que pierda ese vínculo que tuvo desde muy pequeño cuando fue criada por seres humanos. Nos vamos a colocar atrás de un plástico para que ella no nos pueda ver y no pueda relacionar la presencia humana. Y ahí estaba Pizna, el pequeño cachorro de 20 centímetros que conocimos. Ahora medía 1,40 centímetros y tenía 1 año 6 meses de edad. Aunque no podía vernos, el lobito parecía ansioso y listo para regresar a casa, a su bosque, de donde nunca debió ser extraído. Pese a que este grupo de biólogos trabajan prácticamente sin cobrar honorario alguno, una liberación de este tipo cuesta alrededor de $50,000 por una sola nutria que se quiera reintroducir. Mientras el equipo ponía a punto los últimos detalles, Frank Wehan, director de Mera Soní, se preparaba para abrir la jaula.
Él fue la única persona que tuvo contacto con Pixna en los últimos meses, así que se esperaba que el lobito sea capaz de seguirlo varios kilómetros río arriba, hasta una cascada ubicada dentro del área protegida del Parque Nacional Yanganates, zona donde además de tener el espacio y alimentos necesarios, no estaría expuesta a cazadores. La hora cero había llegado. Fran retiró el plástico y de inmediato quitó el cerrojo que por 6 meses apresó a este majestuoso animal silvestre. Parecía nervioso en sus primeros pasos fuera de la jaula. Pero de pronto, empezó a correr por el bosque. Y por supuesto, el primer chapuzón de su vida en un río verdadero. Increíblemente, como si se tratase de un pequeño cachorro, Pixna acompañó paso a paso a Fran río arriba. Tal vez nunca una cámara ha podido captar durante tanto tiempo a una nutria en su hábitat natural. Pero gracias a esta aventura, el equipo de rescate permitió que una de nuestras cámaras pueda capturar en vivo y tan de cerca estas imágenes únicas. Quiero sonreír cada rato porque es tan lindo verlo libre, nadando, jugando en el corriente, disfrutándose. Pixna seguramente pronto recuperará su instinto, aprenderá a pescar por sí sola en los correntosos ríos, nadará tan rápido como sus colegas y tal vez logrará reproducirse y así conservar su especie. Esa es la ley de la vida y de la selva. Dicen que los animales no pueden demostrar felicidad, pero creo que el animal por sí solo hablaba. Su comportamiento al estar ya en un río completamente libre, tratando de pescar, es algo que no se puede describir con palabras, ¿no? Te embarga la emoción realmente de ver de que después de tanto esfuerzo se logra contribuir un poquito en que por lo menos un animal tenga una oportunidad. Pero de nada servirá el enorme esfuerzo de gente como Miguel, Frank y su equipo si se continúa capturando y aniquilando salvajemente a estas especies silvestres. Tenemos que tener conciencia de que si no hacemos algo, si no damos nuestro granito de arena, no vamos a poder conservar nada. Tal vez no tenga impacto para la especie el recuperar apenas a una nutria, pero creo que si todos hiciéramos lo mismo, se lograrían salvar a las especies. Finalmente, 3 horas de camino más adelante, una remota cascada en el Parque Yanganates fue el escenario perfecto para decir misión cumplida. Después de una hora de caminar por medio del río de las piedras, hemos llegado hacia el punto tope donde sería la casa de nuestra amiga nutria. Estamos en una cascada cerca al Parque Nacional Yanganates y realmente el esfuerzo ha valido la pena. Es impresionante poder ver uno de estos animales en su hábitat natural. Volver a ser libre a la inmensidad del bosque y al río al que pertenece para el afortunado Pixna. Eso significa volver definitivamente a casa. Es una historia conmovedora que nos llena de esperanza, de pensar que el ser humano que destruye tanto en la naturaleza también es capaz de construir, de devolverle algo al medio natural. En este caso, Pixna será monitoreado para seguir sus pasos y poder chequear si su salud está bien y ver si de pronto se vuelve el orgulloso padre de nuevas nutrias de río. Pero ¿qué podemos hacer nosotros? Comenzar por valorar lo que tenemos, por valorar nuestra naturaleza y entender que los ríos no son botaderos de basura, tampoco son cañerías que simplemente llevan todos los desperdicios hacia el mar. Son la fuente de agua que nos da la vida a todos los seres humanos y también es el hábitat de animales como la nutria. Así que cuando ensuciemos algo, pensemos que no solo estamos ensuciando lo que le afecta al ser humano, sino también a otros animales, a otros seres que pertenecen a todo este mundo natural.